Una zona no crece solamente cuando hay crecimiento empresarial. Tenemos que entender que las zonas para tener un crecimiento tiene que ser de manera integral, donde nosotros podamos ofrecer un futuro no solo a esas familias, sino a los niños y jóvenes que también llegan a sentarse en ese lugar que vamos a construir. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la educación y cómo este pilar tan importante viene a jugar un papel primordial en el desarrollo de una comunidad o de una zona. Sin educación no vamos a tener profesionales para las diferentes empresas que van a llegar a sentarse a la zona como lo es Grecia, por ejemplo. Para acompañarnos el día de hoy tenemos a Alexandra Gómez, directora ejecutiva del Educational Center ABC. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias, un placer estar acá. También tenemos a Evelyn Vega del CTP Bolívar. Para servirles. Muchas gracias. Y a don Marco Urbina de la Universidad Hispanoamericana, director general de la universidad. Bienvenido, Marco. Buenas tardes, un gusto acompañarlos. Bueno, pues hoy ponemos sobre esta mesa y aquí con ustedes diferentes frentes que me parece súper interesante y súper enriquecedor esta conversación, porque vamos a tener el frente de tal vez lo que son niños y jóvenes, también la parte de lo que es un colegio técnico, viendo la visión desde la perspectiva del colegio y también de los jóvenes hoy en día, y la parte del joven que ya va buscando un poquito encarrilarse hacia lo que las empresas andan buscando. Cuéntenos un poquito, por ejemplo, ¿cuál ha sido la principal característica o la principal diferencia que han ido ustedes viendo a lo largo de estos últimos 5 años, por ejemplo, en la educación como tal? Ok, nosotros como centro educativo privado hemos visto un crecimiento en áreas no solamente de las materias básicas, ¿verdad? Que todos conocemos en la educación, sino que hemos visto que el contexto requiere de nuevas habilidades, ¿verdad? Habilidades estratégicas, habilidades esenciales, nuevas tecnologías, y entonces eso nos ha permitido como institución desde el 2010 ir innovando en nuestra malla curricular para que esas familias que están acercándose al cantón con tanto movimiento puedan tener una oportunidad en nuestro centro educativo para desarrollar estas habilidades que son muy importantes a la hora de decidir en cuál centro educativo podemos tener a nuestros hijos e hijas, y desde el nivel de maternal hasta secundaria tenemos el área de bilingüismo, tenemos robótica, tenemos STEAM, tenemos todo lo que es el Maker Space. Hemos venido desarrollando todas esas habilidades que hoy en día son necesarias para el futuro de nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo ha cambiado tal vez la expectativa a nivel de los jóvenes o inclusive de las empresas basado en ese perfil que andan buscando, digamos, de jóvenes como tal o de las personas que después van a ser quienes trabajan en esas empresas que se están asentando ahorita en la zona, por ejemplo? Sí, es importante porque, como ya saben, CTP Bolívar es el único CTP, el único colegio técnico de la zona, y no damos abasto. No damos abasto ahora que se presenta todo este desarrollo en la zona de Grecia. Sin embargo, como mencionaba la compañera, em, lo que más se demanda es esas habilidades para la vida y el idioma y las habilidades técnicas. Entonces, siempre el empresario está pidiendo un muchacho que esté bien preparado, pero que tenga también esas ganas de aprender, esas ganas de seguir desarrollándose de la mano con ellos. Entonces, el MEP también está valorando en irnos más por la parte de industria, todo lo que es industrial, no tanto la parte de comercial y servicios, sino la parte industrial, porque es lo que más está demandando la zona. Correcto. Entonces, pues en eso estamos, ¿verdad? Tratando de formar jóvenes con las habilidades, las competencias para lo que viene para la zona de Grecia. Y desde el punto de vista, digamos, ahorita de la parte universitaria como tal, tal vez como visualizar, bueno, primero yo tengo una pregunta muy personal, me gustaría saber qué vieron en la zona, porque la Universidad Hispanoamericana hace poco fue que se asentó en la sede de Grecia. Quisiera ver qué fue esa visión o qué fue lo que ustedes vieron en la zona, si había una necesidad en este momento de qué visión o de qué forma para sentarse o llegar a Grecia. Nosotros venimos evaluando distintas zonas del país desde hace varios años y firmamos un convenio con la Federación de Municipalidades de Occidente hace
par de años, tal vez un poquito más. Sabedores de que ya venían 4 zonas francas, conocemos muy bien a estas zonas francas por relacionamiento con la universidad en el pasado. Y eso nos daba una idea del crecimiento que la zona va a tener en población. Me encanta escuchar aquí a las compañeras de que eso se está dando. Hay más estudiantes en primaria y secundaria, más estudiantes y más interés por las carreras técnicas de cara a lo que viene de oferta. Y tomamos la decisión de que Grecia fuera el primero de un grupo de puntos de servicio que la universidad va a abrir, llamémoslo así, en la post-pandemia. Es como una nueva versión de sedes que son realmente dedicadas a admisiones, servicios y ancho de banda para que ellos puedan recibir clases ahí si no la tienen. Es estar más cerca del cliente sin tener una sede como las conocíamos antiguamente, de las cuales todavía tenemos algunas con poco uso producto de la enseñanza en línea. Entonces tenemos una serie de puntos ya debidamente definidos para ampliación futura, pero sí tomamos la decisión de que Grecia tenía que ser el primero, porque es donde estamos viendo un mayor auge y sobre todo hay una población de griegos, naranjeños, archiseños, sanramonenses y palmoreños muy grande que tiene mucho futuro dentro de lo que van a ofrecer estas zonas francas. Sí, y incluso es interesante porque este episodio de hecho nació en una historia personal que tuve hace como un mes y fue que una persona de acá de San José me decía, hablando un poco de Grecia y lo que estaba pasando, y me decía, pero en Grecia hay escuelas y colegios y universidades, y me quedé y yo decía, wow, todavía no se conoce todo lo que hay en la zona y no es solamente Grecia, es como decía don Marco, al final de cuentas en estos lugares no solo llega la gente de Grecia, llega de Sarchí, de Naranjo, de San Ramón, de Tacares y de otros lugares aledaños que obviamente al tener esta concentración les funciona toda la parte educativa. Y que hay una parte educativa no solamente, por ejemplo, a nivel de educación primaria privada, sino una amplia gama también pública, que hay colegios técnicos, que hay colegios privados, universidades privadas, estatales, que al final de cuentas da un abanico grande de oportunidades para que no solo la gente, porque a veces la gente piensa solo en la parte laboral, ¿verdad? Como no me tengo que mover a trabajar a San José, pero también no me tengo que mover a estudiar a otros lugares porque ya tengo también un abanico de opciones en la zona. A nivel de lo que veníamos conversando, ¿cuáles son tal vez las habilidades, una habilidad, porque después vamos a hacer una pequeña dinámica por ahí, pero cuál es una de las habilidades más importantes que ustedes consideren que ahorita deberían tener un estudiante de primaria, de colegio y universitario, que tal vez cuesta un poco ver en los estudiantes hoy en día? Nosotros hemos apostado a nuestra metodología es desde la neuroeducación y constructivismo. Entonces, nosotros desde el planeamiento, la evaluación, las clases son bajo esa filosofía. Y esto nos ha ayudado a desarrollar habilidades esenciales estratégicas para nuestros estudiantes, las llamadas o conocidas como las habilidades blandas, ¿verdad? Pero si pudiera decir algunas habilidades que nosotros vemos que tenemos que desarrollar y lo hacemos en nuestras clases es un pensamiento crítico, creo que eso es fundamental. También la inteligencia emocional, eso les permite a los estudiantes tener un desenvolvimiento apropiado en diferentes ocasiones y los estamos preparando para ese contexto que cada vez implica una mayor asertividad. También el liderazgo, trabajo en equipo, el uso de las nuevas tecnologías. Yo creo que todo esto tiene que estar desarrollándose en todas las actividades que el centro educativo tiene y obviamente esto está involucrado no solamente en las materias básicas, sino en las otras materias que nosotros damos, por ejemplo, en un Maker Space, que tenemos un espacio donde la creatividad no tiene límite, ¿verdad? Ahí los estudiantes, junto con los profesores de emprendimiento, de finanzas, de administración de proyectos, pueden amalgamar
estos conocimientos porque justamente estamos entendiendo hace mucho tiempo, como decía el compañero, ese movimiento que viene y está en la zona para poder formar estudiantes que, como decías Pilar, no tengan que emigrar al GAM, sino que acá hay una oportunidad grande de trabajo y tenemos que desarrollar esas habilidades. Evelyn, desde su perspectiva, usted que también tiene mucho contacto con, digamos que la primera experiencia laboral que podría tener un joven, ¿verdad? Que es esa práctica profesional en las diferentes empresas, por ejemplo, de la zona. ¿Cuál es esa habilidad que tal vez la empresa llega y pide y dice, bueno, no es una habilidad de las comunes, sino que esto nos está haciendo como falta? El idioma. Ok. Necesitan sí o sí tener inglés. Tenemos una problemática, una brecha a nivel de Grecia con el idioma inglés, porque el inglés en años anteriores no era tan importante en las escuelas o no le daban la importancia que era. Y ahora ya no es un requisito, ya no lo ven como un requisito, sino que ustedes como empresarios, cuando me piden el perfil, ya ustedes ven dentro de ese perfil o dentro de ese currículum el inglés Claro. y no lo tienen. O ellos creen que están muy bien, pero cuando hacen las certificaciones dicen, ay no, profe, tengo un B1 y me están pidiendo un B2 plus. Y entonces definitivamente con el inglés estamos mal. Sin embargo, hay muchos convenios, hay muchas situaciones que se están haciendo a nivel MEP con empresa privada y los chicos están teniendo acceso a muchas becas y muchas certificaciones porque ya ellos están entendiendo que sin inglés no. Porque para las prácticas profesionales, yo soy el vínculo con la empresa, pero ellos son los que tienen que ir a la empresa. Ellos son los que tienen que hacer el proceso. El proceso de reclutamiento como lo hace cualquier empresa, cualquier estudiante. Entonces, ellos tienen que ir y las entrevistas son en inglés, los procesos son en inglés, las pruebas son en inglés, y entonces se asustan y entre ellos mismos se comunican y entonces los niveles inferiores dicen, para práctica hay que tener inglés, o sí o sí. Entonces, veamos lo que ya está. Es un problema que en el camino creo que se está tratando, ¿verdad? Pero sí es una brecha bastante Y grande. creo que ya es como una obligatoriedad que las empresas solicitan casi que el tema de idioma como, o lo dan por sentado. Lo dan El por sentado. profesional que llega ya lo tiene. Ya le haga que se pregunta. Ya no preguntan. Entonces, Es un desafío. Nosotros, bueno, que tenemos el inglés, hoy en día tenemos portugués también, porque efectivamente ese perfil cada vez se convierte en algo muy competitivo y, como decía la compañera, ya el inglés se da por sentado. O sea, el perfil de un profesional y de un estudiante que quiere empezar a trabajar, ¿verdad? Porque estas empresas también dan la oportunidad a estos chicos que puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso es un gran desafío. Y don Marcos, de su perspectiva, porque aquí digamos que a usted le llega ya el niño formado después de primaria, secundaria, colegio y llegó a la universidad. No nos llega tan bien formado como quisiéramos. Y parte de eso es lo que hemos venido desarrollando. Mi primera gestión cuando asumí el cargo hace ya varios años fue reunirme con Intel y preguntarle a Intel cuál es el profesional que usted quiere. Y lo que me dijeron es un profesional de una institución de prestigio con calidad académica, un profesional que tenga un segundo idioma, inicialmente inglés o portugués, son los de más demanda, y alguien que tenga un dominio amplio de las habilidades personales, lo que mencionaba Alejandra como habilidades blandas, mal llamadas habilidades blandas. Nosotros construimos nuestro programa de los últimos años alrededor de eso. Tenemos un centro de idiomas donde impartimos inglés y portugués. Tenemos un programa completo de habilidades blandas donde los estudiantes reciben un curso gratis cada cuatrimestre sobre una habilidad blanda diferente de las que el Foro Económico Mundial dice que van a ser las más demandadas en los próximos años y de las que CINDE dice que están siendo demandadas hoy en el país. De tal manera que el estudiante tiene la posibilidad de sacar un título acreditado en calidad como los nuestros, sacar un segundo idioma y al mismo tiempo obtener el conocimiento por lo menos de en qué consisten las habilidades, power skills, habilidades personales, habilidades blandas. Pero si usted me pregunta una, es curiosidad. El muchacho que es curioso va a entrarle a las habilidades tecnológicas, a la inteligencia artificial, va a buscar cómo se desenvuelve mejor en el medio, cómo mejora su trabajo en equipo, su comunicación y de alguna manera aprende el idioma.
sea, yo creo que si me preguntas una, Ujú. es curiosidad y es algo que nuestros muchachos han perdido. Inclusive es interesante porque creo que a nivel de habilidades como tal, y era algo que conversábamos antes de iniciar el conversatorio, era todo lo que implicó la pandemia, ¿verdad? Y creo que de cierta manera hay como no le llamaría un sesgo, pero tal vez como un espacio, ahí como un vacío después de la pandemia en el que el tema de comunicación se ha vuelto un poco más complicado y eso quizá ha repercutido en cosas como que tal vez sea más complicado para los jóvenes tener conversaciones incómodas, el tema de una buena comunicación, el ser un poco más proactivos en otras cosas, como lo que decías, ¿verdad? No sé esto, pero bueno, voy, averiguo, me pongo curioso y con ChatGPT empiezo a buscar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Incluso puedo ser hasta autodidacta en ciertas cosas que quizá no les va a dar algo tan profesional como estar en un centro como tal educativo o una universidad, pero por lo menos les da una línea para poder hacer las cosas, ¿verdad? ¿Cuáles creen ustedes que sean las brechas más grandes que hay ahorita, digamos, entre quizá las carreras o los técnicos que se están estudiando o inclusive de las diferentes especialidades que se dan en las escuelas, por ejemplo, privadas o secundaria, las brechas que hay entre eso y lo que está pidiendo ahorita el sector empresarial? Te comento. Yo vi a Evelyn como con ganas de contestar de primera. Te comento. Sí, claro, es que vamos a ver, todo va muy rápido. Todo va muy rápido. Y a nivel MEP, ¿verdad? Nosotros no tenemos la capacidad de tomar decisiones de manera acelerada. Entonces, viene una empresa y me dice, necesito que abran electromecánica, pero el MEP dura 5 años para aprobar el plan quinquenal. O sea, hay toda una parte de presupuesto, leyes, etcétera, etcétera, que hace que las cosas no sean tan rápidas como el sector productivo quiere que sea. Entonces, para nosotros, el problema es que el sector empresarial va muy, muy avanzado y nosotros vamos ahí, a pasito de tortuga, tratando de dar lo mejor posible, pero no tenemos la capacidad de correr a la misma velocidad que corren ustedes, ¿verdad? Entonces, para nosotros esa es la brecha. Ustedes van aquí, nosotros vamos muy, muy atrás, ¿verdad? Y no tenemos la capacidad de toma de decisiones como para poder cambiar planes de estudio Sí, claro. o para poder decir, vamos a cambiar de especialidad o la posibilidad económica para poder decir, bueno, no importa, vamos a quitar esta especialidad porque no está tan demandada, pero vamos a poner esta que sí nos la están demandando, por ejemplo, la de mecánica de precisión, que nos la pidieron y nosotros nos encantaría abrirla. Ya no tenemos ni profesores, ni infraestructura, ni presupuesto, ¿verdad? Entonces, es para nosotros, esa es la gran brecha que tenemos. Desde el punto de vista de la parte privada, ¿qué podría ser esa brecha? Yo coincido, efectivamente, la brecha es que todo avanza muy rápido. Sin embargo, a diferencia de el MEP, nosotros como una opción privada podemos ir haciendo ajustes año a año, incluso en el mismo transcurso lectivo podemos ir haciendo algunos cambios estratégicos porque nuestra filosofía es de mejoramiento continuo. Definitivamente no podemos quedarnos con una educación rígida. Nos interesa, y eso es un lema que tenemos como institución, nos interesa el ser de la persona, ¿verdad? O sea, el estudiante como tal, con sus habilidades y poder potenciarlas, pero también nos interesa el saber. Sin embargo, todo avanza tan rápido que necesitamos estar en constante capacitación con los docentes, cambio de estructuras, plataformas, haciendo enlaces estratégicos, convenios importantes, ¿verdad? O alianzas estratégicas, que creo que eso es muy importante en el área de la educación. Puntualmente nosotros como centro educativo hicimos una alianza estratégica con Senfotec. Hoy en día somos la sede de Occidente de Senfotec. Obviamente ellos son los conocedores y líderes en todo lo que es STEM y esto nos ha ayudado a aportar ese dinamismo que como centro educativo hemos tenido que implementar y esto es constante. Constante, definitivamente, pero sí, coincido, todo avanza demasiado rápido y cuando hablamos de tecnología, yo creo que todos hemos tenido esa oportunidad, nos compramos felices un teléfono y resulta que a los 2 meses ya sale otro nuevo, entonces ya estoy desactualizada, ¿verdad? Y eso nos pasa en la educación. Sin embargo, son esos desafíos que cuando uno se apasiona en esta área, pues hay que resolverlo de alguna forma, motivando a los estudiantes para que esa brecha, pues logremos trabajarla en equipo. Y es que en todo hay que irse como ajustando. La semana
ayer o antier creo que fue, conversando con uno de los invitados que tuvimos acá en uno de los episodios, me decía que él recordaba que hace 10 años aproximadamente había 7 u 8 escuelas, por ejemplo en Grecia, que eran las únicas que tenían internet y que eran unas cuantas computadoras, ¿verdad? Y era súper básico lo que existía, pero que ya viendo lo que hay ahorita, él decía, todo avanza demasiado rápido y hay que ir sobre la marcha ajustando, ¿verdad? Pero pasamos de 7 a 8 escuelas que tenían internet y acceso como tal, a que ya ahora todo sea una necesidad. Decirle a un niño, a un estudiante que se le va el internet completamente, todo se va, se bloquea, no puede conectarse a las clases y hay todo un mundo detrás de esto, ¿verdad? Don Marco, su turno. Vamos a ver, es cierto que todo va muy rápido, pero la brecha está en la limitada capacidad de reacción que teníamos. Y de alguna manera hemos podido hacerla a un lado, entendiendo que todos los productos que son regulados toman años, como decía por acá, en crear un producto nuevo o en actualizar otro producto. Nosotros tomamos la decisión durante pandemia de actualizar todas nuestras carreras y luego creamos un área que se llama educación continua, donde hemos generado una cantidad de productos soportados únicamente con el prestigio y el título de la universidad, no del MEP. Prestigio y título de la universidad, que creemos que es suficiente, 45 años en el mercado y la cantidad importante de profesionales exitosos nos dan ese soporte y la buena relación con las empresas. Entonces, hoy tenemos 25 carreras técnicas cortas, carreras de un año, de esos temas que está demandando el sector empleador, especialmente el de zonas francas, en logística, en manejo de bodegas, en talento humano. Hay 25 y creciendo, y crece todos los días. Ese es un producto que no pasa por el regulador, porque de lo contrario iríamos cada vez más atrás. Cursos libres, certificaciones, especializaciones, microcredenciales, para poder tener una respuesta más rápida a esas demandas del mercado. Son productos para poner al muchacho a trabajar. No son títulos universitarios respaldados por el gobierno, pero aún así estamos llenando ese vacío, porque existía un vacío, yo no lo llamo brecha, enorme en este país, entre el título de bachillerato de secundaria que obtenía un muchacho y el título de bachillerato universitario. 4 años, en el mejor de los casos, en muchos 6 o 7, en que ellos no tenían para obtener un trabajo, nada más que me gradué de secundaria. Hoy no, hoy pueden tener la opción de decir, no, es que mire, tengo una carrera técnica en este tema o en este, y entonces el empleador sabe que hay un conocimiento adquirido sobre una función específica que le permite darle una mejor oportunidad de trabajo. Pero eso es porque tenemos esa opción. Nosotros tenemos, llamémoslo así, una vicerrectoría completa dedicada únicamente a desarrollos académicos modernos. Y por ejemplo, porque como usted decía, hay una brecha como un vacío ahí, ¿verdad? Un sesgo que quedaba ahí. Y recuerdo que, voy a seguir yo, pero en uno de los episodios teníamos a la gente de Procomer, teníamos a varias personas de zonas francas y nos decían que proyectan más de 20,000 empleos en la zona. Pero que ahorita, por ejemplo, una de las cosas que más fortalece o que más ayuda a las empresas que vienen a zonas francas en tema de empleabilidad son las carreras técnicas y le daban mucho auge a este tema. Inclusive nos mencionaban que hay carreras que no conocen o los jóvenes no conocen que existen, ¿verdad? Y que son súper importantes dentro de lo que está requiriendo la empresa. Por ejemplo, en zona franca. Igual, estamos ahorita hablando de zona franca, pero en realidad en zona franca vienen otro tipo de empresas también que requieren otro tipo de cosas. Y hay un abanico de opciones muy grande, pero que le permite, creo que al joven ir creciendo también dentro de la empresa. Ella nos contaba, una de ellas, que el esposo era chef y que entró a una zona franca en cierto puesto y fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que ya era el encargado de una de las áreas, por ejemplo, de la zona franca o de la empresa en la cual trabaja, ¿verdad? Entonces, creo que hay una parte importante como de comunicación. A veces los jóvenes no tienen idea de las carreras que existen, ni a veces sé cómo se llama, pero no sé qué implica, ¿verdad? Desde la parte, tal vez quizá en la parte de colegios técnicos o la parte universitaria,
¿qué se hace o qué se puede hacer? Porque no sé si ahorita también ya hay un plan activo, ¿verdad? Para fortalecer ese conocimiento de, ok, esto es como lo que es, no sé, tal vez la contabilidad de ejecutivos, centro de servicios y todo lo que se da, pero cuando salís a buscar una carrera, están este abanico de opciones en técnicos y este abanico de opciones en carreras universitarias. Eso. ¿Qué se hace desde la parte de colegios técnicos, por ejemplo, o colegios, y desde la universidad para darle a conocer a los jóvenes este tipo de carreras o técnicos? Sí, la idea es que los chicos, bueno, ustedes saben que cuando ellos entran a décimo, ellos tienen que empezar a prepararse en la parte de cuidar sus notas, por decirlo así, para los exámenes de admisión a universidades públicas. Sin embargo, yo les vendo mucho la idea porque la educación técnica fue creada para estudiar y trabajar, Ujú. ¿verdad? Entonces, se les vende mucho la idea de que puedan también aplicar a universidades privadas, porque la pública no te da como esa opción de tener esos horarios flexibles para poder estudiar y trabajar. Entonces, se les abre mucho. Entonces, nosotros invitamos mucho a universidades privadas, universidades públicas, y se les da información de todo tipo. Y aparte, hay un departamento de orientación que es el que se carga como de darles, ayudarles en esta parte vocacional de elección de carrera. Pero ellos todavía están como, muchos deciden seguir en la especialidad. Entonces, están estudiando contabilidad y finanzas, dicen, quiero seguir en contabilidad pública, Ujú. por ejemplo. Otros dicen no, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el colegio sirve para darme cuenta que no quiero ser en la vida, ¿verdad? Porque uno dice, esto es lo que no quiero, ya esto es lo que... Igual en la práctica profesional, ellos se encuentran. En la práctica dicen, me enamoré de lo que hace tal persona, es que me encanta tal departamento, esto es lo que quiero, ¿verdad? Entonces es como un descubrir, descubrir. Hay chicos que desde la escuela ya vienen con esa inquietud de qué quieren ser, ¿Qué es lo que quiero? pero muchos Claro. llegan a la universidad y no saben qué quieren, ¿verdad? Entonces es un acompañamiento desde la casa, pero nos corresponde más a nosotros desde las instituciones como orientarlos en, pues, más ahora que es tanta tecnología. Entonces, Sí. vean esta página, investiguen aquí, hagan estos test vocacionales, pregunten, les traemos profesionales, digamos, yo tengo estudiantes que me dicen, hay una estudiante que me dice, profesora, yo quiero estudiar biología marina. Y los papás como que no están muy de acuerdo. Entonces, que, bueno, llamemos a sus papás, venga usted, busquemos a alguien en el tema para que los informen y los puedan orientar, porque lo que ocupan es como orientación para la toma de decisiones, pero se les da acompañamiento en todo momento, ¿verdad? Pero tanta tecnología y tanto abanico de cosas, a ellos les cuesta decidirse como qué es lo que quieren rápidamente. Incluso llega a perturbar, siento yo, tanta información, Tanta tantas carreras, tantas información, cosas. sí. Sin embargo, este, con este asunto de las zonas francas en Grecia, muchos de ellos, le puedo decir, porque, o sea, las zonas francas ya están, pero no están al 100%, no están operando, ¿verdad? Entonces, ellos creen que hacen práctica, o sea, que ellos salen este año y ya, colóquenme en una zona franca. Entonces, se les explica todo el proceso y la vinculación que hay con las empresas y el apoyo que dan ustedes como empresas, porque nosotros tenemos muchos convenios, digamos. En ese momento le puedo decir que Parque Activa nos regaló el taller de electromecánica, ¿verdad? Entonces, ya lo estamos inaugurando, ya se está usando y genial. Pero esos chicos de electromecánica, ellos dicen, vamos a ya a hacer práctica a zonas francas. Ellos no mencionan dónde ni cuándo, pero es ya. Entonces, y no tienen más allá de como qué quieren, ¿verdad? Porque ellos se ven como en el futuro inmediato, ¿verdad? Entonces, sí les está costando como tomar decisiones, aunque tengan mucha orientación. Claro, aunque haya ese acompañamiento, no es tan fácil de Exactamente. comprender. Como te decía hace un rato, los estamos recibiendo menos preparados de lo que quisiéramos. y, y en muchos casos muy desorientados. Em, la mayoría de los colegios realmente llevan a sus muchachos a la feria de universidades, que es un día donde recorren un montón de stands. Lo que hacen es recoger todas las regalías y todos los lapiceritos y las cositas, pero realmente no aprenden de las carreras. En la casa, en el pasado, se trabajaba un poco al respecto con las grandes limitaciones de que había muchas familias que ni siquiera tenían una persona universitaria en toda la familia. Entonces, el tema de la orientación vocacional, desde mi punto de vista, debería de ser parte de toda la secundaria. O sea, durante toda la secundaria debería de estárseles contando, explicando en qué consisten las carreras. No sucede así. Nosotros en este momento estamos dando un paso que no lo puedo quemar o no debería quemarlo, pero me van a regañar. Nosotros estamos creando un programa de videos cortos
sobre en qué consiste cada carrera, que va a estar en el canal de YouTube de la Universidad Hispanoamericana, de tal manera que los orientadores ya tengan una herramienta confiable a la que puedan decir, bueno, entren a este canal y ahí van a ver una entrevista con un profesional de abogacía, de medicina, va a ser tan grande como podamos encontrar profesionales que estén dispuestos a participar. Estamos apenas grabando la primera temporada para darle la emoción de Netflix, ¿no? Sí, que ahí vendrá una segunda temporada y una tercera, porque vamos lanzando, la primera va a ser con 10 capítulos. Ajá. Son capítulos cortos, no más de 10 minutos, porque los muchachos no se sientan a escuchar una charla de 30, eso sería perder el tiempo, pero por lo menos está lo básico, la idea principal de en qué consiste cada carrera. Hay esfuerzos, los colegios reciben a las universidades también para que hagamos ahí un poquito de prospección, pero en realidad eso se convierte igual en una visita donde la U que lleva la disco móvil más chusa y el influencer más conocido y no ahondan sobre en qué consisten las carreras. Hay mucho desconocimiento y todavía ahora es peor porque en los últimos 5 años han nacido más carreras nuevas que en los últimos 25. Entonces, a veces ni nosotros sabemos si son carreras y cuándo nacieron, esa es la verdad. Pero estamos trabajando en eso, va a ser un programa muy interesante, porque la idea es que tengan de dónde apoyarse y no de cualquier influencer que aparece por ahí diciendo en qué consiste una carrera. No, y eso que usted menciona es muy importante, porque recuerdo que cuando tuve que tomar esa decisión en mi vida, que yo siempre he dicho que aparte de la edad que uno tiene, qué difícil tomar una decisión que es para el resto de la vida, ¿verdad? A los 17, 18 años, pero bueno, hay que tomarla. Y recuerdo que siempre estuve como mentalizada en que quería estudiar educación y terminé estudiando una carrera que no conocía. Entonces, estudié relaciones públicas, que era una carrera que no conocía, y mi mamá hasta la fecha sigue diciendo que estudié periodismo porque ella no termina de entender qué implicaba las relaciones públicas en ese momento, ¿verdad? Y era una carrera muy reciente en el momento en que la estudié. Entonces, di a lo que fui a ver a la feria vocacional y demás, y me di a la tarea de empezar a investigar y a ver, fue que entendí que era la carrera. Pero me imagino que así como me pasó en ese momento, que tal vez eran poquitas las carreras nuevas que habían, ahorita hay un abanico gigante que hasta yo me quedo sorprendida y digo, wow, yo no sabía que esto existía como una carrera o como un técnico también que estábamos hablando. Yo creo que estamos quedándonos un poquito en el pasado en cuanto a que escogen una carrera a los 18 años para toda la vida. Ya eso no existe. Y, digamos, ahora se ha acuñado mucho el término del long life learning, donde la gente lo que tiene que tener, además de curiosidad, es flexibilidad. O sea, hay que reinventarse 3 o 4 veces en la vida si no estamos obsoletos. Y hay que pasar de campos de trabajo a otros, hay que tener esa versatilidad, porque hoy lo importante es ser rápido aprendiendo. El nuevo producto aparece y el que lo aprende rápido es el que le saca provecho antes de que haya 20,000 más detrás haciendo lo mismo. Entonces, lo que vamos a convertirnos, y realmente somos la primera generación que va a estudiar y trabajar hasta el último día de su vida. Porque el que no está constantemente estudiando se queda obsoleto y desaparece del mercado. El mercado lo va a ir sacando. Entonces, ya quizás no es tan importante cuál es la primera carrera, es que esa carrera te enseñe a estudiar para que puedas fácilmente montarte en otra y en otra y en otra. Que aquí yo rescato lo que decía Evelyn. Creo que la primera carrera o la carrera que se elige al inicio siempre es como lo que yo puedo hacer para después buscar también el rumbo de dónde termino de acomodarme. Hay gente que sí, le dura para siempre, pero uno sabe que uno termina de estudiar y gracias a las cosas buenas que dejó la pandemia, ¿verdad? Hay versatilidad de formas de estudio, porque Claro. obviamente trabajar y estudiar ya implica, ¿verdad? Un montón de condiciones a nivel de tiempo y responsabilidad y demás, que son súper importantes. Uno termina sacando su maestría hace X cantidad de años porque tuvo que acomodarse y gracias a la pandemia y la virtualidad se pudo organizar. Yo siempre le digo a los estudiantes que el técnico sea el medio para llegar al fin.
¿verdad? Que ellos aprovechen esa carrera técnica para poder trabajar, poder seguir estudiando, seguirse preparando y desarrollarse hasta donde ellos quieran, ¿verdad? Pero que si ellos tienen esa herramienta, ya no van a tener un salario base, sino van a tener un salario como técnico y ahora les tienen ofertas. O sea, yo quedo sorprendida con las ofertas que les hacen y yo les digo, terminen, o sea, sigan estudiando y ahora sí lo que quieren o lo que les apasiona, pero utilicen ese medio para lograr el fin de lo que quieren, ¿verdad? O especializándose. O especializándose. A veces uno dice, sí, esto es lo mío. Yo dije, la comunicación es lo mío, pero ya mi maestría va a ser enfocada en este sentido, por ejemplo. Claro. Quizá una persona en medicina o tal vez en informática o otros tipos de cosas va viendo cuál es su especialidad, qué le gusta, ¿verdad? En qué quiere como estar más enfocado. Pero vamos a hacer una... Ah, bueno, perdón, no sé si Alexandra No, quería que decir algo. justamente nosotros en el centro educativo, al ser ¿verdad? Un centro educativo neuroeducativo donde como disciplina se integra la neurociencia, la psicología y la educación, nos permite enseñarle a los estudiantes justamente esto, ¿verdad? Que la educación es continua y con las diferentes materias que llevan, la idea es eso, que tengan un pensamiento crítico y que abran ese espectro para que aprendan de muchas áreas, para que cuando ya decidan involucrarse en una universidad y ya decidan cuál va a ser su carrera, tengan conocimiento en muchas áreas, ¿verdad? Entonces, tienen proyectos sociales, por ejemplo, tienen proyectos comunitarios, la parte de STEAM, robótica, bueno, todas las carreras, el idioma, todo eso le permite a los estudiantes entender y desde la neuroeducación entendemos cómo funciona el cerebro. Y el cerebro tiene que estar emocionado, atento, tiene que haber movimiento, tiene que haber juego. Y eso básicamente les permite, cuando ya decidan sus carreras, por supuesto, tener conocimiento para poder enfocarse, sí, en lo que les conviene de repente en una primera etapa, como un profesional, pero lo que decían los compañeros, o sea, que eso les permita esa mejora continua y ese aprendizaje que bueno, obviamente el cerebro tiene la gran capacidad de la neuroplasticidad, que eso significa que aprendemos todos los días y sencillamente nunca lo vamos a terminar de hacer, como decía el compañero. Entonces, es como provocar en los estudiantes eso, ese pensamiento crítico, esa necesidad de atención, de emoción, de buscar, de esa curiosidad que hablábamos. Es un reto, pero la idea es que los estudiantes, por lo menos en nuestro centro educativo, salgan bajo esa perspectiva o esa proyección, porque el mercado y las universidades lo tienen. Entonces, que tengan criterio para decidir. Hay un elemento importantísimo que tenemos que cambiar y en eso la neuroeducación puede ayudar muchísimo. Y es que históricamente hemos preparado a nuestros muchachos para que sean buenos empleados, para que se gradúen y encuentren trabajo, para que trabajen para alguien. Eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que preparar a nuestros muchachos para que sean empresarios, para que puedan emprender con conocimiento de cómo es la dinámica y el sacrificio, porque generalmente el que emprende está haciéndolo en lo que más le gusta, en lo que más se le facilita. Y ahí sí, la vida es mucho, pero mucho más atractiva, aunque haya más esfuerzo. Y ese es un cambio enorme que tenemos que hacer en nuestra educación. Más muchachos preparados para ser empresarios y menos empleados. Es un tema de ampliar, creo yo, la visión que se ha tenido a nivel de educación. Pero como ya se nos está acabando el tiempo, yo quiero hacer la famosa dinámica que les he comentado. Entonces, vamos a ver. Yo les voy a ir haciendo una consulta, creo que dependiendo de cada una de las áreas de cada uno. Pero, tal vez Alexandra sería, Alexandra, si una familia viene y le pregunta, ¿por qué vivir, por ejemplo, en Grecia? ¿Qué le respondería la educación a esa familia? Bueno, le diría que efectivamente tiene opciones para la educación, no solamente ellos como familia instalarse en Grecia, tal vez los padres tener una mejor calidad de vida, un mejor trabajo con todas estas opciones que el cantón está ofreciendo, pero también que sepan que la educación también está cambiando, que existen centros educativos como el nuestro, ¿verdad? Donde pueden desarrollar habilidades, donde pueden los estudiantes incursionar en ferias de emprendimiento, en robótica, en emprendimiento, en administración de proyectos y que ahí
van a tener una oportunidad donde ese proceso de enseñanza-aprendizaje pueda desarrollar en sus hijos lo que el mercado y el futuro demanda. Somos y tenemos opciones de calidad, de mejora continua y que podemos ser, junto con ellos, un equipo extraordinario para potenciar esos estudiantes para que puedan brillar en su futuro. Muchas gracias, Alexandra. Con gusto. Evelyn, una empresa pregunta, ¿hay talento? ¿Hay talento en Grecia? ¿Qué le respondería el colegio técnico? Muchísimo, muchísimo. De hecho, nuestro talento está fuera de Grecia y queremos traerlo de nuevo para Grecia. Y lo estamos formando, ¿verdad? Hay muchísimo talento y hay jóvenes que se están formando en escuela, en colegio, en universidades, preparándose para el futuro, ¿verdad? De acuerdo a la demanda del mercado laboral. Entonces, claro que tenemos talento. Y del bueno. Nos caracterizamos porque somos una de las regiones con mejor talento humano, ¿verdad? Correcto, ahí Procomer nos hizo toda la pauta publicitaria al mercado laboral. Ahí estamos entonces. Nos está entrevistando el talento griego. Nos está entrevistando el talento griego. Muchas gracias. Don Marco, un joven le pregunta, ¿tengo futuro aquí? En Grecia. Ujú. El futuro vino a Grecia. El futuro ya está en Grecia. No hay otra ciudad en este país que tenga 4 zonas francas nuevas, todas pujantes, con esa variedad de empresas que van a venir. Así que sí, o sea, el futuro ya es para Grecia, para todo Occidente, y probablemente va a emigrar a Grecia mucha gente de otras partes del país. De otros lugares se nos van a venir por acá. Y nosotros los vamos a recibir felices de la vida. Porque van a descubrir un lugar, bueno, uno que es griego está enamorado de Grecia, pero es bonito también que gente externa venga y conozca todo lo que hay para ofrecer. Primero que nada, darles las gracias a los 3 por estar acá, por compartir. En realidad fue muy ameno ver los puntos de vista de cada uno. Creo que desde sus visiones y sus áreas hay cosas que ve cada uno, ¿verdad? Que tal vez para nosotros, sector empresarial, tal vez no es tan fácil de visualizar. Otras que tal vez vemos y vamos a tocarle la puerta al colegio técnico, a la universidad y demás, de que nos ayuden por ahí. Pero es muy enriquecedor ese tipo de conversaciones, creo yo. Y gracias también por estar generando pues un desarrollo a nivel de educación en la zona, que más allá de que haya también un desarrollo empresarial, tiene que ir compensado con un desarrollo también en la parte de educación para que esto sea un equilibrio para la zona como tal. Invitarlos también a que sigan con nosotros viendo todos los episodios que tenemos en Fusión Más Allá del Metro Cuadrado. También quedan invitadísimos para nuestros próximos episodios. Recuerden que los episodios de aquí para atrás los pueden ver en nuestro sitio web fusioninmobiliariacr.com. También los tenemos en YouTube y en Spotify, así que usted puede encontrar el canal más fácil para usted y escuchar todos estos episodios que hemos tenido hasta el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.